William Bonin había estado en la cárcel por delitos de violación hasta que, al ser liberado por primera vez, decidió matar a sus víctimas, todos chicos de entre 12 y 19 años, para que no lo acusaran. Su modus operandi, sus cómplices, sus escalofriantes confesiones, su falta de arrepentimiento y los 21 crímenes que cometió. ¿Qué tal, queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a otro Tristemente Célebres. Y bueno, hoy vamos con el caso de William Bonin. Es un caso que pasó ya por los años 80, que se terminó de dilucidar en el año 1996. Y bueno, como dije en la presentación, vamos a recorrer todo su rally delictivo, como quien dice. Y como siempre, como estamos acostumbrados, después de la historia vamos a estar haciendo un pequeño análisis. Así que bueno, los invito a escucharlos, los invito a que se suscriban para que el canal pueda seguir creciendo. Escucho críticas, no tengo ningún problema, siempre lo digo. Y bueno, pasen los videos, así se va haciendo grande el canal, pues yo sé que hay mucha gente que le gusta estas historias. Así que bueno, sin más, vamos a escuchar la historia. Cuando le ofrecieron decir sus últimas palabras, William Bonin miró fijamente a través del vidrio que separaba la cámara de ejecución de la prisión de San Quintín, de la sala donde estaban los testigos, muchos de ellos familiares de sus víctimas. «Ustedes sienten que mi muerte les traerá un cierre. No es así, se van a enterar», dijo con frialdad. Después se acostó en la camilla. No hizo gesto alguno para evitar que lo ataran y le conectaran a la cánula por la que le inyectaron, uno tras otro, los 3 fármacos letales. Lo declararon muerto a las 12:30 del mediodía del 23 de febrero de 1996. Los familiares del asesino de la autopista, como se lo llamaba, ni siquiera reclamaron su cuerpo para enterrarlo. No querían saber nada de ese siniestro pariente que no había sido capaz de mostrar arrepentimiento. La noche anterior a la ejecución, cuando lo trasladaron de su celda en el pabellón de la muerte a la habitación especial de vigilancia, donde pasó sus últimas horas, pidió 2 pizzas, helado y café para hacer su última comida, y después vio Jeopardy por televisión. Antes de dormirse, escribió una nota para el director de la cárcel y recibió al capellán del San Quintín. No se confesó, simplemente le dijo: «Ya hice las paces con eso». Ese eso al que se refería era el secuestro, la tortura, la violación y el asesinato de los 14 adolescentes por los que había sido condenado a morir, y también de los otros 7 por los que no fue juzgado, pese a que lo confesó. En la nota que le dejó al director de San Quintín con el pedido de que le hiciera pública, se había dado el lujo de dar un consejo. «Creo que la pena de muerte no es una respuesta a los problemas que nos ocupan. Siento que envío un mensaje equivocado a la gente de este país. Los jóvenes actúan como ven que otras personas actúan en lugar de cómo la gente les dice que actúen. Les aconsejaré que cuando se les ocurra cometer un delito grave, antes de hacerlo vayan a un lugar tranquilo y lo piensen seriamente», escribió en esa nota. Al morir por la inyección letal, que significó la primera ejecución realizada en California desde la restauración de la pena de muerte en 1976, el asesino de la autopista tenía 49 años y llevaba 16 preso, desde que lo habían capturado en junio de 1980. Cuando le pusieron las esposas, hacía 12 años que venía matando a niños y adolescentes, a los que casi siempre recogían en los caminos del sur de California. Antes de esa última detención, William George Bonin había pasado gran parte de su vida entrando y saliendo de la cárcel. Nacido en Connecticut
El 8 de enero de 1947 creció con una madre alcohólica y un padre que lo golpeaba casi todos los días. Su manera de enfrentar esa violencia fue reproducirla agrediendo a sus compañeros del jardín de infantes. Lo expulsaron y un asistente social lo sacó de su casa para internarlo en un centro de menores problemáticos hasta que en 1953, con apenas 6 años, lo derivaron a un convento católico. Allí, contó mucho tiempo después, lo abusaron las monjas y otros chicos más grandes que él. Lo devolvieron a su casa cuando cumplió 10 años, pero poco después lo volvieron a internar. Esta vez en un centro de detención juvenil, porque no paraba de cometer pequeños delitos, casi siempre actos de vandalismo contra la vivienda de los vecinos. Mientras estuvo detenido, fue violado por el consejero adulto que lo tenía a su cargo. Salió a los 13 y una vez más enfrentó los maltratos sufridos imitando al agresor. De ese tiempo datan sus primeras violaciones, incluida la de su hermanito menor. Para entonces, la familia vivía en California, donde William intentó sin suerte cruzar la escuela secundaria. Los informes escolares lo describían como un adolescente solitario, que no conectaba con sus compañeros y era propenso a la violencia, y lo expulsaron. Durante los años siguientes se convirtió en un azote para el barrio y la familia. Por eso, apenas cumplió los 18, su madre lo obligó a alistarse en la Fuerza Aérea. Lo mandaron a combatir a Vietnam, donde durante 3 años combatió como encargado de la ametralladora de un helicóptero. Lo dieron de baja cuando fue acusado por 2 soldados de violarlos mientras los amenazaba a punta de pistola. Volvió a California en octubre de 1968 y un mes más tarde comenzó su primer gran raíz de crímenes sexuales. Su primera víctima fue Billy Jones, un chico de 14 años al que convenció de subir a su auto con la promesa de llevarlo hasta su casa. Lo empezó a manosear y cuando Billy quiso escapar, lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. Lo violó en ese estado y lo dejó tirado en un parque. Durante los siguientes 2 meses, agredió a otros 4 chicos utilizando el mismo engaño. Esa vez, el raíz se cortó en enero de 1969, cuando un policía escuchó el pedido de auxilio de un adolescente de 16 años que estaba a punto de ser estrangulado por Bonin dentro de su auto. Lo detuvieron y fue acusado de secuestro, sodomía, cópula oral y abuso sexual de un menor. Atrapado infraganti, por consejo del defensor oficial, se declaró culpable y por considerar que padecía una enfermedad mental, el juez lo hizo internar en el Hospital Estatal de Atascadero, de donde lo trasladaron 2 años después, por mantener continuas relaciones sexuales con otros reclusos, al Centro Médico de California. Lo liberaron en junio de 1974, porque los médicos consideraron que Bonin ya no era un peligro para los demás, pero se equivocaban. En septiembre de 1975 secuestró y violó por lo menos a otros 2 adolescentes. Lo volvieron a detener y nuevamente se declaró culpable. A pesar de ser reincidente en el mismo tipo de delitos, por segunda vez los psiquiatras ordenaron liberarlo en octubre de 1978. Bonin contaría después, cuando ya estaba en el pabellón de la muerte de San Quintín, que entonces decidió matar a sus víctimas para evitar que lo denunciaran y no dejar huellas. Al salir en libertad, consiguió trabajo como camionero y se compró una furgoneta Ford de color verde con la idea de utilizar la caja para encerrar a sus víctimas, violarlas y matarlas. Así comenzó el raid criminal que lo convirtió en un despiadado asesino en serie. A diferencia de las veces anteriores, decidió no actuar en soledad y buscó cómplices para que lo secundaran. Por temor o por convencimiento, consiguió 4. Vernon Butch, de 21 años, un trabajador de una fábrica de porcelana que estuvo presente en 8 asesinatos. Gregory Milley,
de 18 años, cómplice de la muerte de 2 menores. James Munro, un fugitivo sin hogar, acusado de complicidad en un crimen. Y William Puck, de 17 años, que más tarde revelaría que, al sumarlo a su raíz criminal, Bonin le explicó cómo actuaba. Si querés matar a alguien, debes hacer un plan y encontrar un lugar para tirar el cuerpo antes de elegir una víctima, le dijo. Con la camioneta Ford, a veces solo y otras con algún cómplice, Bonin pasó los 2 años siguientes levantando chicos de entre 12 y 19 años que hacían dedo en los caminos o las autopistas. La primera víctima fue Marcus Grabs, de 17 años, un estudiante alemán al que Bonin y Butz secuestraron el 5 de agosto de 1979 en Newport Beach. Mientras hacía dedo, el chico fue golpeado, vejado sexualmente y apuñalado 77 veces, y su cadáver fue arrojado desnudo y maniatado en un camino de Malibú. Entre el primer y segundo crimen transcurrieron tan solo 21 días. El camionero actuaba 1 o 2 veces al mes y a veces hasta 2 veces en un mismo día. Los cadáveres comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia a la vera de los caminos y los medios comenzaron a hablar de los crímenes de un peligroso asesino en serie al que bautizaron el asesino de la autopista. Según los registros policiales, entre 1979 y 1980, William mató a 21 chicos, tanto en California como en Connecticut. Los esposaba e inmovilizaba antes de sodomizarlos y torturarlos de diferentes maneras, como golpes con una barra de hierro, asfixia o estrangulamiento, retorcimiento de testículos y quemadura de cigarrillos. Finalmente los mataba y abandonaba los cadáveres. La policía estaba desconcertada y no sabía si se trataba de un solo asesino en serie o de varios que actuaban por su cuenta. Contribuía a la confusión que en esa misma época otro asesino en serie, Randy Kraft, estaba actuando en la misma zona. Es posible que nunca hubiesen podido identificar y capturar a Bundy si uno de sus cómplices no lo hubiera delatado a cambio de su propia salvación. La suerte del asesino de la autopista empezó a cambiar la noche del 29 de mayo de 1980, cuando la Policía Estatal de California detuvo a William Puck mientras intentaba robar un auto en la calle. En la comisaría, antes de que siquiera lo interrogaran, Puck les propuso un arreglo: su impunidad a cambio de decirles quién era el asesino en serie que dejaba chicos muertos a la vera de los caminos. Les dio su nombre y también datos concretos que hicieron creíble su propuesta. Se montó entonces un discreto operativo de vigilancia sobre el camionero, que durante 9 días cumplió con su rutina normal hasta que el 11 de junio los agentes de civil que lo estaban siguiendo vieron que Bonin se movía erráticamente intentando que algún chico subiera en su furgoneta. Fracasó 5 veces hasta que consiguió que uno subiera y se alejó del lugar. Lo siguieron hasta que estacionó en una estación de servicio cerca de la autopista de Hollywood y esperaron que bajara del vehículo. Como pasaban los minutos sin novedad, uno de los agentes se acercó discretamente y escuchó gritos ahogados provenientes del interior de la camioneta. Entonces entraron por la fuerza y encontraron a Bonin violando a Harold Eugene Tate, de 17 años, a quien había esposado y atado. A pesar de haber sido atrapado en esa situación, al principio Bonin se negó ser el famoso asesino de la autopista, con la ilusión de que solo lo juzgarían por el secuestro de Tate. Sin embargo, con el correr de los días, algo lo hizo cambiar de actitud. En el transcurso de varias noches, confesó haber secuestrado, violado y matado a 21 jóvenes y niños.
Cuando hablaba no mostraba ningún signo de arrepentimiento, pero sí vergüenza por haber sido atrapado. Relataba cada uno de los crímenes hasta que en sus detalles más escabrosos. Entre quienes los escuchábamos no había un solo policía que no quisiera matarlo ahí mismo en la sala de interrogatorios, le confesó un policía del condado de Orange a un periodista que seguía el caso. Sus confesiones quedaron grabadas. Lo até con nylon, este tipo de cable de electricista. Le mostré un cuchillo y se asustó. Lo apuñalé en el brazo izquierdo, lo apuñalé una y otra vez hasta que quedó indefenso. Apuñalaba por apuñalar. Le clavé el cuchillo en diferentes lugares porque no sabía dónde apuñalar, ¿entendés? No sabía dónde estaban los órganos vitales ni nada por el estilo. Contó sobre el asesinato de Marcus Graves. A continuación, describió el asesinato de Darin Lee Kendrick, un chico de apenas 12 años. El niño comenzó a desvanecerse, como si estuviera lloriqueando. No me gusta violar un pedazo de carne flácida. No es divertido, sino me hacen saber lo que siente. Supongo que leí demasiado de eso. La próxima vez pensé que no usaría tanto. De todos modos, el niño se estaba volviendo aburrido, ya no era divertido, así que lo estrangulé, relató. Uno tras otro contó cada crimen y reveló los nombres de los cómplices que lo acompañaron en cada uno de ellos. Por los lugares donde había cometido los asesinatos, el asesino de la autopista debió enfrentar 2 juicios, uno en el condado de Los Ángeles y otro en el de Orange. En uno de ellos, el jurado lo condenó a muerte por 10 crímenes. En el segundo le dieron la misma pena por otros 4. Al validar la condena a muerte dictada por uno de los jurados, el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, William King, mostró sin reparos la repugnancia que le causaba a Bonin. Su manera de actuar evidencia un desprecio total por la santidad de la vida humana y una sociedad civilizada, sádico, increíblemente cruel, insensato y deliberadamente premeditado. Es culpable más allá de toda duda posible o imaginaria, dijo. Lo enviaron al pabellón de la muerte de la prisión de San Quintín hasta que llegara el momento de la ejecución. La condena se dictó en 1982, pero durante los siguientes 14 años los abogados de Bonin demoraron su aplicación con continuos recursos y apelaciones. El último intento fracasó la noche del 22 de febrero de 1996, el día anterior a la ejecución, a las 10:47, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación desesperada de los abogados para que se le perdonara la vida. Unas horas antes, un tribunal de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos en San Francisco se había negado a frenar la ejecución. La mañana del miércoles 23 de febrero de 1996, las autoridades de la prisión de San Quintín debieron reforzar la seguridad habitual. Los prisioneros fueron encerrados en sus celdas, se cancelaron los recreos, se cerraron las rampas de salida de la autopista hacia la cárcel y también los caminos secundarios. A pesar de todo, una multitud se reunió frente a la prisión. Los manifestantes se dividían en 2 grupos bien definidos. Unos celebraban la postergada ejecución, otros se pronunciaban contra la pena de muerte. Dentro de la cárcel, Bonin esperaba la ejecución en la sala de vigilancia, donde se reunió por última vez con el capellán católico. Creo que he aceptado el hecho de que esto puede suceder. En cuanto a cómo me voy a sentir en ese mismo momento, no puedo responder a esa pregunta. No sé, no creo que ninguno de nosotros lo sepa hasta que estemos allí, le dijo. Luego de la ejecución, como la familia de Bonin se negó a reclamar sus restos, el cuerpo fue cremado y las cenizas esparcidas más tarde en el Océano Pacífico. Del asesino de la autopista no quedaron así otros rastros que los del dolor que causó con su sangriento raíz de muerte.
Bueno, muy bien, llegamos al final de esta historia tenebrosa, si se quiere, del asesino de la autopista, de William Bonin, que, bueno, mató un montón de pibes, los violó, aparte de la forma que los mataba, los violaba, o sea, cero empatía por la vida del ser humano, y terrible, ¿no? Y cómo pasaron tantos años desde que se condena a pena de muerte hasta que se efectiviza en el año 96. Pero bueno, no se esperaba otro final para este tipo, que realmente es atroz lo que hizo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan. La idea es que el canal crezca, sigas creciendo para que llegue a más personas. Como digo yo, esto yo ni siquiera lo hago por monetizar ni nada, lo hago porque me gusta, y me gusta que la gente escuche historias criminales. Así que bueno, les voy a repetir: suscríbanse, compartan los videos, den dedito para arriba. También acepto críticas, opinen en los comentarios sobre los casos, pidan videos, que los voy a hacer. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo Tristes Célebres. Chau, chau.